Bien, ahora vamos a ver la unidad 12, sistema nervioso. Ya la otra vuelta, el jueves anterior, una parte habíamos visto, pero hoy vamos a avanzar con este sistema que tiene muchísimas implicancias y por supuesto es el sistema más complejo del cuerpo humano. De hecho, es uno de los sistemas en el cual más conocimiento le falta adquirir a la humanidad, aunque se ha avanzado muchísimo en los últimos años en la neurociencia. Todavía hay muchos mecanismos y muchos aspectos que no se entienden en su completa magnitud. Bien. Bueno, venimos a hablar un poco de la composición del sistema nervioso, de su anatomía. Creo que es muy importante esto. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y las células que llevan mensajes a y desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. El sistema nervioso incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se compone del cerebro y la médula espinal, también lo que sería el encéfalo, digamos, más que el cerebro, ya que el encéfalo está compuesto, como dice bien en el cuadrito, por el cerebro, que obviamente es el principal, el cerebelo y el tallo cerebral también, y por la médula espinal. Eso compone el sistema nervioso central. El sistema nervioso central en general está, además desde el punto de vista funcional, digamos, el sistema nervioso central está total y completamente asociado a las funciones voluntarias, aunque también dirige ciertas funciones involuntarias. Desde el punto de vista funcional, nosotros sabemos que las funciones voluntarias son lo que nosotros podemos pensar y razonar y ejecutar, ¿no? Por ejemplo, caminar, decir, bueno, voy a ir al kiosco a comprar un chocolate, digamos. Entonces eso es una acción que uno piensa en el cerebro y después eso se transmite a lo largo del cuerpo y se convierte en las acciones que uno tiene que hacer. Si te pones la campera, salís caminando, llevas tu billetera, haces la cola en el kiosco, pedís el chocolate, lo pagás, volvés, todo eso es voluntario. Pero hay un montón de funciones del cuerpo que son involuntarias, desde el punto de vista que tienen que ver con aquellas que también llevan los impulsos nerviosos, que tienen que ver con, por ejemplo, uno puede decidir comer ese chocolate. Uno fue al kiosco, lo compró de forma voluntaria, volvió a su casa, se pone a ver una serie de Netflix, que es algo total y completamente voluntario. Uno prende la computadora, abre el icono de Netflix, le pone play a la película que eligió, uno decide abrir el chocolate, decide comerlo, y eso hasta ahí es voluntario. Lo que empieza a pasar después, que la digestión es todo un mecanismo involuntario, digamos, o sea, o más que involuntario, es automático. O sea, nosotros no estamos moviendo, nosotros no estamos abriendo y cerrando los esfínteres del estómago, simplemente se abre, deja pasar el chocolate masticado, se digiere, se secreta más ácido, más jugo gástrico, todo lo que vimos en el sistema digestivo. Luego de ahí se abre el tránsito continuo a través de unos músculos del sistema digestivo que van moviendo todo ese bolo, digamos, de chocolate y saliva y jugos gástricos. Después pasa al intestino delgado, después pasa al intestino grueso. Y por último, sí hay una acción involuntaria, que es cuando nosotros decidimos ir al baño a terminar con el proceso, que es cuando vamos al baño, digamos, a defecar, digamos, a expulsar lo que comimos. Entonces, por ejemplo, el sistema digestivo, los dos actos voluntarios son comer y defecar, que eso es más o menos nosotros lo decidimos cuándo, más allá de que son necesidades fisiológicas que tampoco las podemos postergar mucho. Ustedes saben que tampoco podemos estar tanto tiempo sin comer y tampoco podemos estar tanto tiempo sin ir al baño. Pero básicamente más o menos elegimos a qué hora comer, más o menos elegimos a qué hora ir al baño. Lo que es todo involuntario, digamos, y se forma a través del automatismo nervioso, es todo lo que pasa en el medio, digamos. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es, no sé, la visión. Nosotros tenemos músculos en los ojos, digamos, que nos permiten mover los ojos de un lado para el otro. Nosotros podemos decidir si queremos ver un objeto a la distancia, por ejemplo, queremos ver un árbol que está a 200 metros en el campo. Nosotros podemos elegir fijar la vista en eso. Podemos elegir fijar la vista en un libro, que lo tenemos a 20 centímetros de la cara, a 30 centímetros de la cara.
Lo que no podemos manejar es cómo el ojo internamente enfoca una cosa o la otra. Eso ya es automático, ya es involuntario. O sea, vos decidís mirar un árbol que está a 200 metros en el campo, pero cómo se acomoda tu ojo ya no lo haces vos. O sea, vos ya no movés los músculos internos del lente de tu ojo como para que se acomode ahí. Eso lo haces de forma automática y eso lo hacen, digamos, las neuronas del automatismo. Y así un montón de funciones. Cómo se secreta tal cosa en el hígado, cómo se controla la presión arterial y un montón de otras cosas. Nosotros básicamente en la cotidianidad somos conscientes de nuestros pensamientos, somos conscientes de nuestras acciones, somos conscientes de una serie de funciones y otras serie de funciones no somos conscientes, sino que van ocurriendo muchas veces como reacción a lo que hacemos y otras veces como necesidad, digamos, a determinados estímulos que el mismo cuerpo va notando o sensando y entonces va introduciendo determinados impulsos nerviosos que regulan esa función. Por lo cual eso hace que sea muy complejo toda la función que desarrolla el sistema nervioso. Pero tengan en cuenta, a grosso modo, que hay funciones voluntarias e involuntarias que se están llevando a cabo todo el tiempo. Bien, eso desde un punto de vista anatómico y funcional. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que está compuesto por nervios. Yo ahora les voy a mostrar, inaugurar un programa que adquirí, que es un atlas en 3 dimensiones, que les va a ayudar mucho a ver la función desde el punto de vista anatómico, digamos, de todo lo que les acabo de hablar. Primero vamos a empezar viendo el cráneo, digamos, donde está el cerebro. Bien. Este es el cráneo, acá está, ahí tiene un corte, digamos, como para que ustedes puedan ver, pero bueno, el hueso del cerebro, en verdad, el hueso del cráneo, obviamente, cubre todo el cerebro, digamos, ya que tanto la médula espinal como el cerebro, digamos, están cubiertos por hueso. La médula espinal está cubierta por la columna vertebral, que son de hueso, que ahora después la vamos a ver, y el cerebro está cubierto por el cráneo, digamos, por eso es tan importante protegerse siempre la cabeza y la columna. Sobre todo en un accidente o lo que sea, digamos. Porque, obviamente, estos son órganos vitales. Si tienes un golpe muy fuerte en la cabeza, te morís. Ustedes eso ya lo saben por instinto. Entonces, acá vemos, este sería el cráneo, obviamente el cráneo es completo, acá está cortado, digamos, para un mayor entendimiento. El cerebro, este que vemos acá es el cerebro, tiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y tiene arterias, y como ven hay un montón de arterias, y ¿se acuerdan que las arterias eran rojas y las venas eran azules? Acá vemos esta vena grande que está drenando la sangre del cerebro, o sea, se está llevando ya la sangre sin oxígeno y sin alimentos, y la sangre roja, que es la sangre arterial, es la sangre que viene desde el corazón, digamos, por acá abajo, con las arterias que vemos acá, y eso lo que está haciendo es nutrir al cerebro, que obviamente es uno de los... el sistema nervioso central es el órgano que más energía y oxígeno gasta. ¿Está bien? Más o menos el sistema nervioso central demanda el 30% de nuestra energía. Por lo cual es un órgano muy irrigado el sistema nervioso, tanto el central como el periférico, ¿no? Y ahora tenemos en este atlas, está muy bueno, tenemos la función de sacarle esto, porque hoy no estamos viendo el sistema óseo ni el sistema circulatorio, así que las venas, las arterias y los huesos lo vamos a sacar, para que nos quede directamente el sistema nervioso central. ¿Ven? Y acá lo que tenemos es a los nervios y al cerebro. Los nervios son estos cables que ven acá. Lo que hacen los nervios es inervar, como dije varias veces a lo largo del curso. Inervar es llevar y traer información. Nutrir es lo que hace la sangre, digamos, que nutre. La sangre, a través de la circulación, la idea de la sangre es llevar glucosa, que es azúcar, que es energía, y oxígeno, que es a través del cual se logra obtener la energía, y otros nutrientes, y llevarse esa sangre pobre en nutrientes, que es la sangre venosa, que es la sangre azul, de vuelta al corazón para que vuelva a circular, se vuelva a oxigenar y se vuelva a pasar por el hígado y se vuelva a llenar de nutrientes y así circule, por eso se llama circulación sanguínea. Eso es lo que hacen los vasos sanguíneos, pero los nervios, que son estos amarillos que ven acá, que ahí ahora van a ver que es una red impresionante, lo que hacen es llevar y traer información. ¿Qué información pueden traer un nervio? Por ejemplo, el dolor. ¿Está bien? Por ejemplo, la sensación de frío o de calor.
Por ejemplo, la sensación de que te está caminando un bicho por el brazo. O sea, vos te das cuenta si te está caminando un bicho por el brazo. Y esa información te la traen los nervios al cerebro, que es tu sistema nervioso central, que es como tu CPU, digamos, como tu procesador. Si hiciéramos una analogía con un sistema informático. Vos en tu cerebro sería como el procesador, y te está trayendo esa información de la periferia y vos la procesás y como vos ya sabés, porque sos una persona adulta, ya sabés que eso que estás sintiendo es que te está caminando un bicho. O que te estás pinchando una aguja, o que hace un frío bárbaro y te tenés que poner una campera. Toda esa información es la que te llega al cerebro. Y la información que va, digamos, por eso los nervios traen y llevan información. Por ejemplo, una información que vos podés llevar desde el cerebro es decirle a tu puño, cerrate, o decirle a tus piernas, caminá, o corré, o trotá, o andá más despacio, andá más lerdo. A decirle a tu boca, abrite y masticá esta manzana, mirá para el costado, mirá para el otro, corre el cuello. O sea, todas esas son órdenes que vos das. Entonces, eso también es transmitido por los nervios. Que son estos cables que, como dije, muchas veces llevan y traen información. Eso se llama inervar una zona. O sea, por ejemplo, músculos voluntarios. Entonces vos al músculo decís contraete o relájate, y eso es lo que genera el movimiento. Y acá vemos, esta es la forma del cerebro, este es el cerebelo, este que está acá es el cerebelo, y este es el tallo cerebral. Y a partir de acá viene la médula espinal. Y ahora vamos a ver, en la médula espinal sería esta que está acá. ¿Ya ven? Acá tenemos huesos y nervios. La médula espinal es esta que pasa por acá dentro de la columna vertebral. Todo esto es la columna vertebral. La columna vertebral está compuesta por vértebras. Tenemos 7 vértebras cervicales. Acá, este es el cuello, sería. Esto que vemos acá, que se os muestre mejor. Esta sección que vemos acá es el cuello. Tiene 7 vértebras cervicales. Estos serían los hombros, a ambos costados. Ya esto es el tórax. Hay 12 vértebras torácicas. Y por último, en la zona lumbar hay 5 vértebras lumbares, que son obviamente las que mayor peso soportan, por lo cual, como aquí vemos, las vértebras son más grandes en la zona, cuanto más bajamos en el cuerpo, en el tronco de nuestro cuerpo, van a ser más grandes las vértebras porque soportan más pesos. En el cuello solamente soportan el peso de la cabeza, acá arriba estaría la cabeza. Y a medida que bajamos ya soportan cada vez más peso porque soportan el peso de los brazos, de los hombros y del resto del tronco. Y obviamente la columna vertebral se inserta en la cadera, ¿no? Como acá vemos, la columna vertebral se inserta en la cadera. ¿Ven? Esta sería la cadera. Acá tenemos la cabeza del fémur, este es el hueso de la pierna, del muslo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar los huesos, para que ustedes noten nada más que los nervios. Así, con esta función saco los huesos y nos queda nada más que el sistema nervioso asociado a de la vértebra, digamos que ya sería periférico. Como ven, la médula espinal pertenece al sistema nervioso central y estos serían nervios periféricos. Como ustedes ven, como ya lo veían en la imagen anterior, pero lo ven más claro, desde la médula espinal sería solamente esto nomás. Esto sería solamente la médula espinal. Desde la médula espinal salen todos estos nervios, hacia los costados, ¿ves? Como van saliendo. Y todos estos nervios son los que van inervando. Estos nervios van a los órganos internos, al abdomen, o sea, le dicen, vos te pones a hacer abdominales, y desde el cerebro baja una orden que pasa por este nervio, sale por acá, pum, y le dice a tus músculos abdominales, contraete. Ahora lo van a ver más fácil acá, mira, ¿ven? Acá vemos no solamente huesos, sino que también vemos músculos, ¿ven? El cuerpo está cortado. Desde el cerebro, que sería acá, como yo les decía, este es el cuello, estas son las vértebras del cuello, acá tenemos ya empieza el cráneo, acá tenemos la boca, ¿ven? Acá ya empieza el cerebro, y estos son los músculos abdominales, ¿no? Y ven cómo estos nervios que están acá inervan esos músculos abdominales. Entonces, ¿cómo hago yo cuando voy al gimnasio para hacer abdominales? Le doy la orden desde el cerebro, baja por la médula espinal, ahora vamos a sacar los huesos y los músculos para que solamente vean nuevamente nada más que el nervio, baja por la médula espinal, baja la orden, después sale por este nervio y le dice
al músculo, contraete, que ven que está inervado el músculo por los nervios, o sea, esos cables van al nervio, al músculo digo, le dicen contraete y se empiezan a contraer estos músculos que son los abdominales y ahí vos haces abdominales. Por ejemplo, este que está acá es el diafragma, que es el principal músculo de respiración. Como ven, también está inervado por cables que traen y llevan información del sistema nervioso central, por eso uno puede controlar la respiración. ¿Por qué? Porque uno le puede dar órdenes y esa información va a llegar a través de los nervios, que son estos cables que inervan el músculo del diafragma. Y así, como ven, obviamente hay un montón de otros cables que van e inervan los órganos internos, como pueden ver acá. Esto estaría dentro del abdomen, o sea, ahí están los órganos internos. Muchas de estas cuales son las funciones involuntarias que yo les hablaba, digamos, de la digestión, de cómo se van moviendo los músculos del sistema digestivo, por ejemplo. También se inervan los riñones, que es algo que obviamente uno no maneja, sino que eso ya lo maneja la función autónoma del cerebro. Bien, ahí les quería dar un pantallazo. Igual de todas maneras me pueden preguntar cualquier duda que vaya surgiendo acá, la van anotando y me la van consultando. En este caso, acá lo tienen en una foto, lo que es el sistema nervioso central y periférico, pero bueno, el Atlas en 3 dimensiones lo podemos ver de mucha mejor manera. Bien, esto ya lo dije, digamos, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebelo y el tallo cerebral, que yo recién se lo mostré ahí en el Atlas. Que es un programita que yo compré, tengo acá en la compu. Dice, hay dos tipos de materia en el cerebro, la materia gris y la materia blanca. Ustedes muchas veces habrán escuchado hablar de la materia gris, que como la materia gris es como sinónimo de inteligencia. A veces se usa el término materia gris cuando hay varios científicos reunidos y dicen, bueno, ahí hay mucha materia gris, hay mucha gente inteligente. No sé si alguna vez lo habrán escuchado. Pero bueno, significa eso. La materia gris es donde están los cuerpos de las neuronas. La otra vuelta lo habíamos visto, pero ahora vamos a ver de vuelta. En esta imagen que ustedes ven acá, esto es una neurona. Las neuronas son las células del sistema nervioso central. En el cuerpo es donde se produce el pensamiento, y las acciones, y donde se procesa toda la información que viene del exterior. Y después tienen estos axones, que son los que conforman los nervios, digamos, ¿no? Los cables serían, que son los que transmiten y llevan y traen la información. Y estos son las terminales nerviosas, que es donde se produce la sinapsis o donde se recolecta la información, digamos. Eso es lo que forma estas redes muy complejas neuronales, como ven en la foto de acá. Son miles de millones y de recontramillones de neuronas y de conexiones, por eso el cerebro humano es tan complejo. Si no, no sería tan complejo todo lo que podemos imaginar y producir, si no tendría tantas conexiones. A través de todas estas conexiones es que se produce todo el pensamiento. Y podemos imaginarnos canciones, y podemos hacer obras de arte, y podemos pensar estrategias militares, y podemos pensar en nuestra familia, en nuestros amigos, y lo que queremos hacer el fin de semana, y todas las cosas que nos pueden llegar a ocurrir en la cabeza humana, que es infinita. Todo eso se hace a través de conexiones, de la infinita cantidad de conexiones que hay entre neuronas, ¿no? Entonces, en el cerebro, digamos, la materia gris está por fuera del cerebro, de la parte externa, y por dentro está la materia blanca, que es justamente la que está compuesta por los axones neuronales, que son los que conforman los cables que llevan y traen la info. Entonces, todo este exterior del cerebro es donde se piensa, donde se guarda la memoria, y todo eso termina adentro, en todas estas conexiones, y van formando todo este tallo cerebral, y después forman la médula espinal, ¿no? Todo eso recolecta gran parte de todas esas axones neuronales, que son esta parte de acá, que es la cola del cuerpo de la neurona, que es la célula que conforma el sistema nervioso central. Bien, el cerebro se divide en dos hemisferios. Como yo les dije, el cerebro tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Cada hemisferio controla las actividades del cuerpo del lado opuesto de ese hemisferio, o sea, el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. ¿Está bien? El lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, si vos te lesionás la parte derecha del cerebro, no vas a tener movilidad en el lado izquierdo. Eso a veces pasa en lo que se llama la paraplegia, ¿no? Una persona tiene un accidente y resulta que no puede mover el brazo derecho y la pierna derecha. Es porque se lesionó la parte izquierda del cerebro.
No importa eso, o sea, no tiene mayor importancia, pero bueno, eso se los quería comentar. La forma más común de daños físicos son los daños internos por un traumatismo. El traumatismo es golpe. O sea, que fue un accidente cerebrovascular o una intoxicación. Esas son las formas más comunes de dañar al cerebro. En un accidente o en un golpe, con un tiro en la cabeza, con una bomba que te reventó cerca en una guerra. O sea, un accidente cerebrovascular, ya lo vimos esto, es cuando se genera un trombo y lo que significa que el accidente cerebrovascular es que se tapa una arteria y entonces no le llega sangre al cerebro y se mueren un montón de células y eso daña al cerebro. Eso es lo que significa ACV o accidente cerebrovascular. O una intoxicación. Una intoxicación puede ser aguda o crónica. O sea, una intoxicación aguda es tomar un veneno que tenga una toxina que dañe a las neuronas y las mate, y eso te genera una intoxicación en el cerebro, que puede ser reversible o irreversible. Y una intoxicación a largo plazo, por ejemplo, es la drogadicción. Las personas que se drogan, por ejemplo, con cocaína, con metanfetamina y otras drogas como el opio, como la marihuana, a largo plazo están dañando las células del cerebro, o sea, las neuronas. No porque fumen un cigarrillo de marihuana o porque vayan a una fiesta electrónica y tomen pastillas, van a quedar dañados de forma permanente, pero si lo hacen a lo largo de mucho tiempo o de una determinada cantidad de tiempo, van a tener un daño cerebral considerable, digamos. O sea, la drogadicción es una enfermedad que daña las neuronas del cerebro. ¿Está bien? Porque justamente las drogas sociales, o sea, creo que esto yo ya lo dije, para nosotros, para los farmacéuticos, droga es todo. Toda sustancia que tiene alguna acción farmacológica se llama droga por definición de la farmacopea. Pero a lo que en la sociedad se le llama droga son a las drogas sociales, a las drogas que generan abuso social, lo que comúnmente se llamaría falopa. Nosotros no le llamaríamos falopa a una droga antihipertensiva como un enalapril que vos vas y la compras en una farmacia. ¿Está bien? Pero sí es una droga. Pero lo que en la sociedad, en los barrios, digamos, la juventud sobre todo, le llama droga es a la cocaína, a la marihuana, a las pastillas de metanfetamina que hacen que la gente salte todo un fin de semana en una fiesta electrónica. Bueno, eso es lo que la gente le llama drogas sociales o drogas de abuso, que por supuesto son drogas como cualquier otra, que tienen simplemente una acción farmacológica, pero bueno, en este caso su única acción es generar un estímulo en el sistema nervioso central, que generalmente es un estímulo excitatorio y por lo cual a lo largo del tiempo va a generar destrucción de las conexiones neuronales porque está generando una excitación del sistema nervioso central demasiado aguda, demasiado marcada y bueno, a través de determinados mecanismos bastante complejos va dañando el sistema nervioso central. Por eso obviamente genera abuso. O sea, genera abuso porque la gente obtiene determinadas sensaciones simplemente tomando una sustancia y simula determinadas sensaciones que solo obtendría si se tira en un paracaídas o si tiene una enorme felicidad por haber, no sé, hecho algún logro en la vida. Y bueno, por eso esto genera tanta adicción y después genera tanto bajón en las personas que se dejan de drogar, tanto síndrome de abstinencia, porque se acostumbran a con simplemente tomar una sustancia prohibida obtener un montón de sensaciones que solo te darían experiencias que obviamente sería mucho más difícil de obtener, digamos, a través de un trayecto de mucho más esfuerzo. Algún viaje, tener muchos amigos, estar muy feliz porque estás bien con tu pareja, o sea, todas esas cosas que te darían mucha felicidad, mucha alegría, mucha excitación. Hay gente que las quiere obtener de forma rápida, digamos, a través de experimentar con determinadas drogas de abuso social. Y obviamente también no solamente eso, digamos, de tener felicidad artificial, sino también de vivir experiencias alucinógenas, que te disocian de la realidad, digamos, y compartirla con sus amigos, y eso obviamente tiene un precio y tiene un daño neuronal. Además de otros sistemas, también se le puede dañar el sistema cardiovascular, etcétera, digamos, y los riesgos que tiene de quedar expuesto a situaciones muy vulnerables, como tener relaciones sexuales sin preservativo, digamos, en la fiesta donde la cosa se descontroló, ponerte agresivo y pelearte y que te maten, te terminen matando o atropellando un coche o cayéndote en un edificio. O sea, esos son también otros de los riesgos que tiene el abuso de la droga, por eso obviamente está prohibido y obviamente está totalmente desaconsejado, y por eso nosotros en la farmacia justamente lo que hacemos es controlar que la gente no abuse de las drogas.
sin prescripción médica, porque muchísimas de las drogas que nosotros tenemos en la farmacia, que son de venta legal, también tienen efectos sobre el sistema nervioso central y efectos muy marcados. Por supuesto hay drogas que son legales y hay drogas que son ilegales. Obviamente en una farmacia no se vende cocaína para inhalar, porque ya directamente es una droga prohibida por la Ley Nacional de Estupefacientes y Psicotrópicos. Pero sí tenemos otras drogas que también tienen efectos y también hay gente que las quiere conseguir de abuso, por eso es importante que nosotros trabajemos dentro del marco de la ley, en la farmacia, que es la forma en la que trabajamos, y la persona tiene que venir y obtenerla con una receta por duplicado, una receta por triplicado, de acuerdo a la enfermedad que tenga. De hecho, son muchas de las drogas que vamos a ver hoy para tratar la depresión, la esquizofrenia, etc. Son drogas que también tienen efectos sobre el sistema nervioso central y que también a veces son buscadas por los drogadictos para utilizarlas con fines recreativos o con fines de adicción a la droga. Por eso nosotros en la farmacia las tenemos en un gabinete con candado y solamente las dispensamos con las recetas o con duplicado o por vales oficial con triplicado si son drogas aún más peligrosas, como la morfina, la metadona, etc. Bien, esto habla de las áreas del cerebro, o sea, esto todavía no está bien del todo estudiado, pero bueno, hay áreas del cerebro que manejan el lenguaje o la elaboración del pensamiento, las áreas voluntarias motoras, del movimiento, cómo manejan la visión lateral, etc. La idea no es que se compliquen mucho, pero tengan en cuenta que hay áreas del cerebro que manejan determinadas cuestiones específicas. No es que está todo mezclado y cualquier área del cerebro hace cualquier cosa, sino que tienen como conjuntos de neuronas que están más especializadas en determinadas funciones. Bien, dicho esto, vamos a hablar también ahora de la médula espinal, porque no me quiero adelantar con las enfermedades del cerebro, porque todavía no hemos visto bien toda la anatomía y la fisiología del sistema nervioso. Tenemos lo que es la médula espinal, que ya la vimos, digamos, en la imagen 3D, que todos los cables que bajan del cerebro generan ese haz enorme. Ese cable enorme es la médula espinal, que va por dentro de la columna vertebral. Acá en la imagen izquierda se ve claramente, digamos, cómo van saliendo los nervios para los costados y van dando toda la vuelta, como lo vimos recién en la imagen en 3 dimensiones. Y en cuanto a la teoría, dice, la médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro, se encuentra dentro de las vértebras, que son los discos óseos que forman la columna vertebral. O sea, esa columna vertebral obviamente está articulada, por eso nosotros nos podemos agachar y nos podemos parar, y nos podemos torcer para un lado y nos podemos torcer para el otro. O sea, nuestra columna vertebral, como ustedes bien saben, está articulada. Tampoco es infinitamente articulada, pero tenemos un cierto movimiento, tanto para los costados como para adelante y hacia atrás, con nuestra columna vertebral. Obviamente la función de las vértebras no solamente es darnos soporte, porque son las que te mantienen parado o sentado, sino que también protegen a la médula espinal. Obviamente cuando hay un fuerte golpe esto se puede lesionar y puedes quedar paralítico. Las vértebras están separadas entre sí por los discos intervertebrales, que son de cartílago, que actúan como amortiguadores al reducir, o sea, nunca toca hueso con hueso. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la parte de huesos? Siempre les comenté que nunca en ninguna parte del cuerpo hay hueso tocando con otro hueso. ¿Está bien? Siempre hay una articulación y siempre hay un cartílago, digamos, y ciertas estructuras que hacen que eso se lubrique y se amortigüe para que no roce hueso con hueso, porque se dañaría a lo largo del tiempo. Entonces nosotros, en sentido de arriba hacia abajo, en sentido vertical, tenemos entre cada vértebra tenemos estos discos intervertebrales que son como una almohadilla que amortigua. De hecho, cuando los discos intervertebrales se rompen es lo que se llama hernia de disco. ¿Está bien? No lo vamos a ver ahora, pero ya se los nombro. Entonces, aclarado esto, después les voy a hablar de lo que es la sinapsis. La sinapsis es la manera en la que terminan las
acá está la sinapsis. Esta es la parte en la que le quería hablar. La sinapsis, digamos, es la parte en la que se comunican las distintas neuronas entre sí. Acá vemos la compleja red de neuronas, acá vemos una neurona aislada a la izquierda, a la derecha vemos lo que es la compleja red de neuronas que se van asociando y que en definitiva forman todo esto. O sea, eso que vos ves con tus propios ojos, ves el cerebro, en verdad tiene millones y millones de neuronas que están acá, y esta red neuronal acá con obviamente líquido y otras células de soporte que forman la estructura tridimensional que uno ve como cerebro, cerebelo, médula espinal, que eso uno lo puede ver, lo puede tocar, digamos. De hecho, si se hace una autopsia, el médico forense puede tener el cerebro de una persona en la mano. De hecho, ustedes habrán visto alguna vez en la carnicería los sesos de vaca. Bueno, el seso de vaca es el cerebro de la vaca. O sea, vos podés verlo, el cerebro, tiene un determinado tamaño y lo podés ver. Pero en definitiva son miles y miles y miles de millones de estas células que forman esta red que está acá. Y obviamente ahí hay un montón de otras células y de venas y de arterias como vimos anteriormente. Entonces, la sinapsis es en estos botones que vemos acá, que es el botón sináptico, que es la terminación de la neurona, se produce algo que se llama sinapsis, que es cómo se comunica con la siguiente neurona. De eso les habla en la guía y yo ahora les voy a hablar para que puedan entender lo que dice la guía a la hora de rendir el examen. Entonces, la sinapsis es cómo se comunican las neuronas entre sí. ¿Está bien? Siempre tienen algún bracito de la célula que va a la otra y se genera en esa unión, se genera lo que se llama la sinapsis, que simplemente está transmitiendo la información. ¿Está bien? Contraete, decirle al músculo que se contraiga, decirle al cerebro que hace mucho frío que se ponga una campera. Eso son básicamente, o el almacenamiento de memoria. Ustedes saben que nosotros tenemos memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo es la que nosotros nos acordamos cuando teníamos 10 años y cumplimos años, o sea, el cumple de 10, que vino tu tía de Mar del Plata y te trajo una torta, te compró una torta en la panadería y te trajo un par de medias de regalo, y vos eso te lo acordás. Eso se llama la memoria de largo plazo. Y después tenemos la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es dónde dejaste la llave de tu casa. La memoria de corto plazo es qué hiciste ayer en la noche, que obviamente tenés un mayor panorama. O sea, si a vos te preguntan qué hiciste en la noche del martes 29 de septiembre del 2009, y vos, lo más probable es que no lo sepas, si no pasó algo muy especial. Ahora, si te preguntan qué hiciste anoche, seguramente te acordás. Bueno, anoche cené ravioli con tuco y me vi una serie de Amazon Prime. Pero seguramente no te acordarías de eso dentro de 10 años. Fue simplemente una noche común y corriente, comiste pasta y viste una serie. ¿Está bien? O sea, obviamente el cerebro tiene una memoria selectiva. ¿Está bien? O sea, va almacenando en toda esta red infinita de neuronas, va almacenando información, digamos, a lo largo del tiempo que es realmente relevante. O sea, vos te acordás, no sé, cuando cumpliste años, te acordás cuando te recibiste en el colegio, te acordás muy nítido, qué sé yo, cuando fuiste al cumpleaños de 15 de no sé quién, que le pasaste bomba. O sea, te acordás de cosas muy puntuales, te acordás que tu viejo, no sé, volvió de un viaje y te trajo un juguete, o sea, te acordás del funeral de tu abuela, qué sé yo, te acordás de cosas muy concretas y muy importantes para vos. Eso se llama la memoria a largo plazo. Después muchas cosas las vas eliminando, o sea, ¿qué hiciste en un recreo cualquiera de cuando estabas en cuarto grado de la primaria, qué sé yo? ¿Qué hice en el recreo de un día común y corriente en la primaria? No te vas a acordar. Por eso se llama, la memoria es selectiva, ¿no? No almacenas toda la info, sino que almacenas los hechos más importantes de tu vida y después sí, obviamente, en la memoria a corto plazo vas recordando un montón de cosas, si no, no podrías vivir. Bueno, de hecho hoy vamos a ver que hay enfermedades, como por ejemplo el mal de Alzheimer, donde la persona empieza a perder esa memoria a corto plazo. Y eso es un problema. Y empiezan después también a perder la memoria a largo plazo, y eso también es un problema porque no puedes reconocer a las personas, por ejemplo. Viene alguien y le dice, ¿vos quién sos? Soy tu nieto. Eso es lo que le pasa a las personas mayores que tienen Alzheimer, ¿no? Y, bueno, qué bueno, sos mi nieto. Y al otro día, digo, ¿quién sos? Soy tu nieto, abuelo. Y el otro día lo mismo. Eso se llama mal de Alzheimer, que es lo que genera que la gente tenga pérdida de memoria de largo plazo y de corto plazo. Bien, y eso tiene que ver con el deterioro neuronal de todas estas funciones que estamos viendo ahora. Entonces nosotros vemos siempre, tienen que aprender a diferenciar, creo, hasta la altura del curso, lo que es a nivel microscópico, que es lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que es a nivel sináptico, a nivel ultramicroscópico, esto nunca lo vamos a ver con nuestros propios ojos, salvo lo vamos a ver en un microscopio electrónico de barrido. Después tenemos cuestiones
anatómicas que son macroscópicas, o sea que sí la podemos ver con los ojos, que son todos estos órganos que yo les fui mostrando en las imágenes en 3 dimensiones. Y después hay cuestiones funcionales, digamos, de cómo funciona el cuerpo humano a nivel de su anatomía y de su fisiología, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es obviamente a nivel microscópico. Entonces, la sinapsis existen de dos maneras: la sinapsis química, que es a través de neurotransmisores, que son las más comunes y las más importantes, sobre todo las más importantes para nosotros, porque los fármacos actúan regulando las sinapsis químicas, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso, ¿no? Y muchas de las enfermedades, básicamente la mayoría de las enfermedades actúan a través de la sinapsis química. Si bien las enfermedades neurodegenerativas también existen, degeneración también en la conducción, que serían simplemente los cablecitos que llevan y traen la info. La sinapsis eléctrica no tiene mucha magia, simplemente una ramificación de una neurona simplemente se inserta en la otra neurona y tiene unos canales donde directamente el impulso nervioso directamente pasa como colectivo lleno, y no hay ningún tipo de modulación en cuanto a su intensidad. Eso es la sinapsis eléctrica, simplemente la info va de un lado hacia el otro y nada más, digamos, no hay ni modulación ni temporaria, porque es un impulso muy rápido, eso es lo bueno, ni tampoco se modula la intensidad. Ustedes saben que cuando uno transmite información sobre, ¿no? en general en la vida, pero si quisiéramos ir al sistema nervioso central, existe una modulación de la intensidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cuando yo agarro un vaso y quiero tomar agua, no me tiro el vaso de Coca-Cola en el medio de la cara. ¿Está bien? Que eso es lo que haría un bebé, por ejemplo, que no tiene ni la más pálida idea de cómo controlar su cuerpo. Por eso nosotros, en la etapa de feto y la etapa de que pasamos a ser un bebé recién nacido, a nuestra etapa que más o menos empezamos a controlar nuestro cuerpo, pasa un tiempo. Y eso es lo que se llama la etapa de la niñez, o nuestros primeros estadios de la vida, donde lo que estamos haciendo es tratar de controlar el cuerpo. Obviamente nosotros ya somos todas personas adultas y sabemos tomar un vaso de Coca-Cola cuando estamos sentados. No agarramos el vaso de Coca-Cola y nos lo tiramos en el medio de la cara. ¿Está bien? O sea, controlamos nuestros impulsos nerviosos y le damos una gradualidad a la fuerza que ejercemos. O sea, vos no vas a ir a agarrar un vaso como un bestia y te lo tirás en el medio de la cara. O si le das la mano a alguien, no le vas a tratar de romper toda la mano. O sea, o si agarrás una lata de Coca-Cola, no la apretás y la destruís toda y tirás todo el contenido de la lata de gaseosa en tus pantalones. O sea, controlás y graduás la fuerza que ejerces. Eso se hace a través de las sinapsis químicas. ¿Está bien? Se libera de acuerdo a tu voluntad, es decir, yo voy a buscar un vaso, vos ya sabés más o menos la fuerza que tenés que ejercer para levantar un vaso de gaseosa y tomártelo. ¿Está bien? Sabés más o menos lo que pesa y sabés lo que tenés que tomar. Y sabés la fuerza que tenés que ejercer, la graduás, digamos, aparte también la vas sopesando. Entonces, a partir de ahí, tus sinapsis neuronales liberan una cierta cantidad de neurotransmisor determinada como para que la señal, la medida en la cual vos tenés que ejercer fuerza con tu brazo, sea la adecuada para simplemente levantar un vaso lleno de Coca-Cola y tomarlo. ¿Está bien? Ahora, si vos vas a levantar un peso mayor, vos vas a ejercer una mayor cantidad de fuerza. Por ejemplo, cuando vos vas al gimnasio y vas a levantar una mancuerna que pesa 8 kilos, la fuerza que vos vas a ejercer, pues ya sabés que es una mancuerna, sabés que tenés que ejercer mayor fuerza, y vos de hecho hasta vas a ir a fondo, digamos, con la fuerza que tenga y vas a tirar toda la carne al asador, digamos, vas a liberar todos los neurotransmisores y vas a tratar de contraer todas las fibras musculares que puedas para ejercer la mayor fuerza que puedas, porque vos estás en un gimnasio y llega un momento que ya no das más y tirás toda tu fuerza para levantar el peso X que vos quieras levantar en un gimnasio, por ejemplo, digamos, si pusiéramos ese ejemplo. Lo que quiero decir es que en la sinapsis nerviosa lo que se hace es graduar nuestras reacciones, nuestra ira, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y nuestros movimientos, por supuesto, ¿no? Si yo estoy caminando, estoy graduando, digamos, el movimiento. Si yo voy a un juego olímpico y quiero correr una carrera de velocidad en los 100 metros llanos, voy a correr como un bestia desesperado, digamos, para tratar de ganar la medalla de oro y voy a tirar todo a mi potencial y obviamente no voy a estar regulando nada. ¿Está bien? Pero bueno, esa posibilidad de ir a hacer algo muy leve o
o darle con todo, es la posibilidad que te genera estas sinapsis neuronales químicas, que son las que te permiten liberar una cierta cantidad de neurotransmisores y tener una respuesta graduada, controlada. O sea, el control es la posibilidad de decir yo hago esto fuerte o despacio. Si no, no hay control. Si yo simplemente hago algo y la cosa sale descontrolada, no puedo graduar una determinada fuerza, una determinada velocidad, es que no tengo control. Es como con un auto. Yo no puedo ir a 150 en una calle de barrio. Significa que no estoy controlando el auto o no me estoy controlando yo o no sé manejar o tengo un problema mental. O sea, vos sabés que en una calle de barrio tenés que ir a una determinada velocidad. Porque podés matar a alguien, porque te podés despistar, porque te podés agarrar un lomo burro, romper todo el auto. Y aparte porque te puede agarrar la policía y te puede sacar el registro de por vida. Entonces, la capacidad de control es la capacidad de regular la fuerza o la intensidad con la que hago las cosas, si iríamos a una definición general. Y eso es lo que te permite la sinapsis química, que es la más común y la más importante. La sinapsis eléctrica, que es el otro tipo de sinapsis, simplemente se da en algunos tipos de casos donde yo simplemente quiero hacer que algo se prenda o se apague. Como por ejemplo, un ejemplo, digamos, extracorpóreo, digamos, que no tiene que ver con el cuerpo humano, por ejemplo, es un switch de una luz, por ejemplo, de tu casa. Vos simplemente apretás la luz y se prende la lamparita, apagás la luz y se apaga y apretás el botón de vuelta y se apaga la lamparita. No hay graduación en la intensidad de la luz. ¿Está bien? Simplemente liberás el pasaje de una corriente eléctrica y se prende la lamparita. ¿Está bien? La corriente eléctrica pasa por el filamento de wolframio, eso se pone incandescente y es la luz que da una lamparita si fuese una lamparita común, y si no, están las lamparitas de neón o los LED, etc. Tiene otro mecanismo. Simplemente prendés y apagás, pero no regulás la intensidad de la luz. ¿Está bien? Porque a veces no te importa. O sea, vos ya sabés que tenés una lamparita ahí y vos lo que querés es que te ilumine el living y ya está. Entonces vos lo prendés y cuando te vas a dormir lo apagás. Punto. Y eso es lo que pasa con algunas de las funciones que tiene el cuerpo humano, donde simplemente vos querés que algo suceda o no suceda, pero no te importa graduarle la intensidad. Por eso es la minoría de las cosas. También tiene que ver con otro sistema que no importa, pero tengan en cuenta este concepto asociado a lo que es la sinapsis eléctrica. Simplemente vos dejás pasar un impulso y algo se prende o algo ocurre, pero no lo podés graduar. Lo que pasa es que es muy veloz. En algunos sistemas lo que vos necesitas no importa graduarle la intensidad, sino que eso ocurra y que ocurra rápido. ¿Está bien? Obviamente las sinapsis químicas también son muy rápidas, pero sí es importante graduar la intensidad. ¿Está bien? Muchas de las sinapsis eléctricas, por ejemplo, si quieren que les dé un ejemplo práctico, digamos, del cuerpo humano, por ejemplo, algunos reflejos. Algunos reflejos están mediados por uniones sinápticas eléctricas, porque se producen muy rápido y ahí en el reflejo vos no graduás la intensidad, simplemente se produce el reflejo. ¿Está bien? Un acto reflejo que se te produce. En cambio, la sinapsis química sí. O sea, yo voy a graduar toda clase de cosas de mi cuerpo, que es lo que básicamente hago todo el tiempo, cuando tomo decisiones. Bien, entonces vamos a la sinapsis química, digamos, esta es, acá viene el axón de una neurona, este es el botón sináptico, que es la terminación de la neurona, y acá está el botón sináptico, que es el espacio este, y acá está la terminación de la otra neurona, de la siguiente. O sea, acá tenemos las dos neuronas que se comunican. Simplemente viene la corriente eléctrica, que es la que viene del cerebro, por ejemplo, si es una orden que va del cerebro hacia la periferia, y se liberan estos neurotransmisores, y en cuanto a la cantidad que se libere, es la intensidad de la señal que le voy a transmitir a la otra neurona. Obviamente acá hay vías, los nervios conforman vías, entonces de acuerdo, si esto es una vía motora, esto va a activar el movimiento. ¿Está bien? Si es una vía sensorial, va a ser al revés. La sensación viene desde la periferia hacia el cerebro. O sea, te dice, che, mira que hay frío. Y la cantidad de frío que haga no es lo mismo. Se hacen 10 grados bajo cero, que se hacen 2 grados bajo cero, o se hacen 10 grados. O sea, vos salís en remera a la calle y si hacen 10 grados bajo cero, vos vas a sentir que hacen 10 grados bajo cero. Y si hacen 2 grados bajo cero, vos vas a sentir también mucho frío, pero sabés que hay una diferencia entre 2 grados bajo cero y 10 grados bajo cero. Y si salís a la calle y hacen 8 grados, en remera también vas a sentir frío, pero no es lo mismo estar a 8 grados que a 10 grados bajo cero. Ustedes lo saben, que el frío también uno lo siente en una determinada medida. Eso tiene que ver con cuánto neurotransmisor va a liberar la vía sensitiva que está sensando el frío en tu cuerpo, ¿no? Y eso obviamente va a ser una sensación que va a venir desde el exterior hacia tu cerebro.
que te va a decir, che, mira, acá hace un frío bárbaro, anda a ponerte una campera. ¿Está bien? Y bueno, para nosotros digo que la más importante esta, además ya que es la más importante, digamos, para nosotros también es la más importante porque estos neurotransmisores, o sea, muchos de los medicamentos actúan a través de o inhibir la liberación de ciertos transmisores o hacer que ciertos transmisores se liberen más, en mayor proporción, o simular, hay medicamentos que son análogos sintéticos, artificiales de esos mismos neurotransmisores, entonces simulan la función que generarían esos neurotransmisores. Obviamente eso te da un abanico infinito de cosas que podés hacer con estas drogas, digamos. De hecho, la mayoría de las drogas de abuso actúan de esta manera. Por ejemplo, la cocaína actúa generando una mayor liberación de noradrenalina, por lo cual la persona entra en éxtasis, entra en ebullición, entra en euforia. A lo mismo que, por ejemplo, justamente las pastillas de éxtasis, que son metanfetamina, también generan eso. Generan que se liberen determinados neurotransmisores también de las vías dopaminérgicas, que son las que llevan la dopamina, y de las vías adrenérgicas, digamos, de la adrenalina y la noradrenalina. Por eso generan la sensación de euforia que generan. Y también hay sustancias, por ejemplo, inhibitorias, como por ejemplo muchas de las que vamos a ver ahora, que te planchan, tipo el clonazepam, el diazepam, justamente son sustancias inhibitorias que hacen que muchas de estas vías liberen menos neurotransmisores, entonces te dejan más lerdo, te dan sueño, te dejan más tranquilo, sobre todo en personas que están muy excitadas, en determinadas patologías, digamos, que ya las vamos a ver. Pero bueno, esto es básicamente lo que más me interesa que sepan de la sinapsis química. Que la sinapsis química es cómo se comunican las neuronas entre sí. ¿Está bien? ¿A través de dónde? De sus terminaciones nerviosas. ¿Y a través de qué? Principalmente de neurotransmisores, que son la sinapsis química, que son las más importantes. ¿Y qué neurotransmisores tenemos? Tenemos los neurotransmisores adrenérgicos, que son adrenalina y noradrenalina, tenemos acetilcolina, tenemos dopamina, tenemos serotonina. También hay una serie de neurotransmisores. No quiero entrar mucho en eso porque es muy complejo y ustedes no están cursando la carrera de neurocirugía, sino que están haciendo un curso de auxiliar, pero esto entiéndanlo porque es muy importante que lo entiendan, primero para entender lo que plantea la guía, pero más importante aún para entender el concepto de lo que va a venir ahora, que son las enfermedades. Porque yo les estoy explicando acá, siempre arranco explicándole cómo funciona el cuerpo humano normalmente. Y qué es la enfermedad, cómo funciona mal. Cuando algo se rompe o cuando algo está fallado de fábrica. ¿Está bien? Eso es la enfermedad. ¿Está bien? Entonces yo siempre primero les explico cómo funciona normalmente. Una vez que ustedes entienden cómo funciona normalmente, después es mucho más fácil entender la enfermedad porque sería la forma anormal de funcionar de ese cuerpo humano, de ese sistema. Y otra cosa importante, digamos, es que el sistema nervioso central está recubierto por 3 capas de una lámina serosa que se llaman las meninges, ¿no? Eso recubre el cerebro y recubre la médula espinal. ¿Por qué? Porque el cerebro y la médula espinal no están en contacto con el resto del cuerpo. Están separados por esta capa, que se llaman las meninges. Las meninges a su vez son 3 capas de membranas que revisten el cerebro y la médula espinal, que se llaman dura madre, aracnoide, espía madre, no importa. La importancia que tienen en este caso es anatómica, fisiológica, que es separar al cerebro del resto del cuerpo. ¿Y por qué lo hace? Porque el cerebro y la médula espinal, que son el sistema nervioso central, son lo más importante que tiene el cuerpo humano, lo más sensible, y no quiero que esté en contacto con el resto, porque al estar en contacto con el resto se puede, es más fácil que le agarre una enfermedad, una infección o cualquier cosa. Entonces se trata de proteger, a su vez, separándolo del resto del cuerpo en términos de la presión, en términos de un montón de cosas que le pueden pasar. Entonces es una protección extra que tiene el cuerpo, el sistema nervioso central, que a su vez lo protege del mismo interior del cuerpo humano. Generalmente del exterior está principalmente protegido por los huesos, del cráneo y de la médula espinal, pero a su vez también está protegido del resto del cuerpo y también del exterior, obviamente, por lo que se llaman las meninges, que forman la barrera hematoencefálica. Por lo cual, dentro de este interior, digamos, lo que va a circular es el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro, y, por ejemplo, en ese líquido cefalorraquídeo se suelen inyectar, por ejemplo, a nivel de la médula espinal,
lo que son el bloqueo, en el caso de la anestesia, por ejemplo, que puede ser benzocaína, lidocaína, prilocaína. En el caso, por ejemplo, de una persona, una mujer, por ejemplo, que tiene una cesárea, que la van a dormir de la cintura para abajo, lo que hacen es, no le van a inyectar en la sangre, porque eso no va a pasar la barrera hematocefálica, no va a pasar al sistema nervioso central, que es el que uno trata de dormir, porque es el que le va a llevar el dolor cuando le metan el tajo con el bisturí. Entonces lo que vos querés evitar con una anestesia es que no te duela como te estén cortando con un bisturí, digamos, y operando y cosiendo y todo eso que hacen en una operación. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de lo que es la anestesia epidural, lo que se hace es directamente se inyecta dentro de este espacio, pero a nivel de la columna vertebral, entonces se duermen todos los nervios de la cintura para abajo. Si quisiéramos ir a verlo en 3 dimensiones, tendríamos miembro inferior, acá está, miembro inferior, podríamos ver esto, en este no, porque no tiene la parte nerviosa, sistema cardiovascular, acá está, sistema nervioso, bien. Esta es la parte, esta es la cadera, acá tenemos la pierna, supónganse. En el caso de una mujer o en el caso de que te operen de los meniscos, en el caso de una operación de hernia inguinal, digamos, o en otro tipo de operaciones, lo que se hace es se duerme la cintura para abajo y lo que va a hacer el anestesista es meterte te va a pinchar, por ejemplo, acá, a través de este orificio que ustedes ven acá, te va a pinchar, se va a entrar al espacio nervioso, acá no se ve, digamos, esto que yo le digo, la meninge, esto que recubre a la médula espinal, pero bueno, para llegar a este nervio, se debería pinchar ahí, entonces se tira, este que está acá, se inyecta y se le tira el agente anestésico y lo que hace es dormir todo esto para abajo. Entonces todos estos nervios, cuando mandan la información hacia el cerebro, están bloqueados. ¿Está bien? Porque están bloqueados a este nivel. ¿Está bien? ¿Con qué? Con un agente anestésico. Entonces la persona está consciente, porque el cerebro no se lo bloqueaste, pero no le llega la información del dolor de que te están cortando la rodilla y te están operando de los meniscos de la rodilla. ¿Está bien? O la cesárea que te están cortando, o una operación inguinal, una operación a nivel de la cadera. Esta información de dolor, que obviamente es enorme, porque te están cortando con un bisturí y después te están cosiendo, te están haciendo un montón de cosas, que obviamente es enormemente doloroso, eso nos está subiendo hacia el cerebro, entonces bueno, no notas el dolor. Pero no es que el daño no está ocurriendo en una operación, sino que vos estás anestesiado. Esto obviamente es en un quirófano, ¿no? Pero bueno, te están bañando la médula espinal, o sea, te bañaron acá la médula espinal con un agente anestésico, que lo que hace el agente anestésico es bloquear la conducción nerviosa. Entonces vos no sentís el dolor. Tampoco te podés mover, ¿eh? O sea, la persona que está anestesiada no puede mover la pierna, porque no puede ni poner un bloqueo. Entonces no va información ni llega. ¿Está bien? Eso no les quiero complicar la vida, pero ahí les estoy introduciendo un concepto muy importante de la farmacología, que es la anestesia epidural en este caso, porque se produce acá. Se inyecta ahí adentro. ¿Está bien? Bien. Bueno, vamos a hablar, entonces ahora vamos a hablar del mal de Parkinson. Que ya estamos, vamos a entrar en el tema de las enfermedades y de la farmacología, que son los medicamentos que vamos a vender todos los días en la farmacia. El mal de Parkinson seguramente lo habrán sentido nombrar. Es una enfermedad neurodegenerativa. Neurodegenerativa es que las neuronas se van muriendo o dañando a lo largo del tiempo. Es una enfermedad crónica caracterizada por bradicinesia. La bradicinesia en términos médicos significa movimiento lento, rigidez, temblor y pérdida de control postural. O sea, las personas de Parkinson generalmente son personas grandes, personas mayores a los 60 años en términos generales. A lo largo de su vida, digamos, se le fueron degenerando las neuronas y bueno, y llega un momento que tienen Parkinson. Lo que tiene muy característico es la imposibilidad de controlar el temblor de las manos, de las piernas. Les cuesta tener una postura rígida, una postura normal, digamos, sencillamente están encorvados.
tienen cierta rigidez, digamos, les cuesta moverse, y obviamente esto a largo plazo termina desencadenando alteraciones en la función cognitiva. La función cognitiva es la función de la memoria, del pensamiento, del raciocinio, de todo lo que tiene que ver con las funciones mentales, digamos. Le suele generar depresión, todo este cuadro, dolor, y obviamente alteraciones en la función del sistema nervioso autónomo, por lo cual empiezan a tener problemas digestivos, respiratorios, etc. Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su cantidad, su frecuencia, situándose solo por detrás de la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer es la principal enfermedad neurodegenerativa que sufren las personas mayores. Está extendida por todo el mundo, digamos, no es un fenómeno local de algún país, sino que está extendido por todo el mundo, y afecta tanto a las mujeres como a los varones. Esto en general, los medicamentos que se van a vender en este caso van a ser el Madopar, el Levocar, Lunlipar, Jumex. Estos que le acabo de decir son marcas, ustedes bien saben, que ya lo he repetido 150.000 veces. El Levocar sería marca, la levodopa, carbidopa es el principio activo, que obviamente va a haber distintas marcas. Pfizer es el laboratorio, y en este caso 250 y 25 son la dosis. O sea, 250 de levodopa es 25 miligramos de carbidopa cada comprimido. ¿Está bien? Como el Parkinson actúa, digamos, se fueron dañando el sistema dopaminérgico, las vías dopaminérgicas, lo que se le va a suministrar a la persona es levodopa, carbidopa, que son análogos de dopamina, que es el neurotransmisor, ¿no? Para que más o menos compensar la pérdida de las sinapsis neuronales dopaminérgicas. Después otro importante es el Madopar, que es del laboratorio Roche, que viene también en comprimidos, que viene también del levodopa y benseracida. Después tenemos el Nulipar, que es la marca del laboratorio Baliarda, que es el pramipexol, el principio activo, también se usa mucho en Parkinson. Y la celigilina, o sea, el principio activo de la celigilina, que es la marca del laboratorio Teva, el laboratorio español, es el Jumex. Esos son les pongo acá, digamos, para generarle memoria visual, son los más importantes. Ya les voy aclarando, por si me olvido al final de la clase, de decirles que deben hacer la actividad 21 de la guía, donde también ahí van a tener que buscar en varios de otros marcas y de estos principios activos que se utilizan en Parkinson, pero acá les puse los 4 más importantes, digamos, de los que se ven en el día a día, como para que más o menos también vayan desarrollando una memoria visual el día de mañana que trabajen en la farmacia. Por otro lado tenemos el mal de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer es de comienzo lento. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultad para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el pelo. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. O sea, son personas que se pierden directamente, son personas grandes, que ya directamente salen a la casa y ya no saben ni dónde viven, ni cómo volver a su casa. Obviamente eso terminan en asilos de ancianos, lamentablemente, ya no pueden vivir solos en sus casas, por lo cual realmente necesitan cuidados totales, que es lo que le acabo de decir. Tienen que ir a centros especializados en este tipo de personas. Pero bueno, el mal de Alzheimer lo que principalmente se caracteriza es por pérdida de memoria y deterioro cognitivo, digamos, que eso es muy importante. O sea, la pérdida de memoria es terrible. Imagínate que vos no sabés dónde vivís, no sabés quién sos, mirás a la gente y no sabés si es tu amigo, no reconoces a tus familiares, o sea, eso es terrible, digamos, no te permite vivir en la vida normal, digamos, no sabés si dejaste la hornalla prendida o no la dejaste prendida, o sea, terrible. Una enfermedad de esta característica es tremenda, digamos, en sus etapas finales, digamos, por lo cual ya esas personas no se pueden valer por sí mismas, porque ya empiezan a olvidarse todo tipo de funciones fundamentales para poder vivir en sociedad, digamos. Generalmente los dos principios activos más importantes de esta enfermedad, para tratar esta enfermedad, son que solamente, o sea, no la curan,
Ni en el Parkinson esto no se cura, o sea, esto simplemente lo que hace es disminuir el avance de la enfermedad, o sea, paliar las consecuencias de la enfermedad y para que la persona pueda llevar una vida más normal durante un mayor tiempo. Y lo mismo pasa acá, esto no va a curar la enfermedad, simplemente va a parchar, digamos, sus consecuencias, a menguar sus consecuencias. Los dos más importantes son el donepezilo, me refiero a la droga, al principio activo, el donepezilo y la memantina. Simple o combinado, por ejemplo, el donepezilo simple, los dos más vendidos son el Yirpan de Casasco y el Endoclar de Baliarda. En caso de la memantina, el más vendido es el Carrier de Casasco, y después vienen también combinaciones. La combinación más vendida es la Neuroplus Dual del laboratorio de Baliarda, que trae el memantina y el donepezilo juntos en una sola pastilla. Y después otro medicamento que se suele recetar son los parches transdérmicos de ribastigmina, que el más común es el Excelon del laboratorio Novartis. Estos son los que más van a vender en la farmacia. Y otra de las enfermedades neurodegenerativas, ¿se acuerdan? Yo les nombré las tres más importantes, son el Parkinson, el Alzheimer y la última es la esclerosis múltiple, que es la menos común de estas tres, es la menos común. La esclerosis múltiple afecta al cerebro y la médula espinal, lesiona la vaina de mielina. La vaina de mielina, no se los comenté, pero la vaina de mielina es la que recubre el axón neuronal. Es esta vaina que ustedes ven acá en la fotito, en la esquemita, que es lo que recubre el axón neuronal, que es lo que básicamente genera el nervio. Es como el cable, ¿está bien? Imagínense un cable que tiene un filamento de cobre. No sé si ustedes vieron alguna vez un cable común y corriente, que tiene una goma negra por fuera y por dentro tiene un filamento de cobre. Ese filamento de cobre lleva la corriente eléctrica. Ustedes imagínense una neurona, la parte interior lleva la corriente nerviosa, o sea que es básicamente también una corriente eléctrica, y tiene un aislante, que es esa vaina de mielina, de la misma manera que un cable tiene el aislante de goma que lo recubre. ¿Y para qué hay un aislante? Bueno, para proteger esa transmisión eléctrica, ¿no? Ese impulso, tanto en el caso de un cable como en el caso de una neurona. Además, esas vainas de mielina, también como en el caso de un cable, hacen que el impulso se transmita de forma más segura y más rápida. Entonces, eso es la vaina de mielina que les nombro acá. Entonces, en la esclerosis múltiple se va lesionando esa vaina de mielina, por lo cual la función en su conjunto del sistema nervioso central se empieza a ver repercutida. Eso genera un montón de problemas. Ahí hasta también llega a haber bloqueos de los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, y eso conduce a los síntomas de la esclerosis múltiple, donde hay alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas de la coordinación y el equilibrio, sensación de entumecimiento, problemas en el pensamiento y la memoria. Esos son básicamente los problemas que existen en las personas que tienen esclerosis múltiple, sobre todo en las etapas más avanzadas de la enfermedad. En este caso, en general, lo que se utiliza son medicamentos inyectables, mayormente interferones o anticuerpos monoclonales. Ambos son medicamentos inyectables y de heladera, y son muy caros, por lo cual generalmente son medicamentos que se los cubre alguna obra social o se los cubre el Estado en el hospital. No son medicamentos que la gente viene y los compra, como en el caso de los que vieron anteriormente, que sí son medicamentos más baratos. Generalmente las personas de PAMI van a tener una cobertura al 100% de estos medicamentos, no van a pagar nada, pero también puede ser que una persona tenga una obra social y se los cubra un 40 o 70%. En estos casos generalmente son cubiertos al 100% porque son medicamentos muy caros. Así que, y bueno, obviamente son medicamentos inyectables, tanto el natalizumab como el interferón beta. De esto ya hablamos, pero lo importante de esto es vamos a hablar de la hernia de disco, que es otra enfermedad muy común, que es donde hay una ruptura de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales están acá, entre vértebra y vértebra. Vamos a poner una imagen tridimensional para que ustedes lo vean. Vamos acá, tronco, sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema digestivo. Vamos acá. Acá está. Probablemente se puedan ver acá.
Ahí está. Como podemos ver, sacamos los ligamentos. Bien. Como podemos ver, en este espacio que ustedes ven entre vértebra y vértebra, ahí están los discos intervertebrales, que son esas almohadillas que yo les demostré en la filmina, en esa foto, digamos. ¿Lo ven? Esto que está acá. En este espacio que ven acá, a ver si me descontrolo ahí un poquito. En ese espacio que ven ahí, entre vértebra y vértebra, ahí están las almohadillas que se llaman discos intervertebrales. ¿Está bien? Acá sería. Ahí. ¿Ven? Ahí está el disco intervertebral. ¿Por qué es importante? Para que este hueso de arriba no pegue contra el hueso de abajo, porque se haría pelusa. ¿También? Esto es una matriz mineralizada, esto también. Y recuerden que la columna vertebral está articulada, por eso yo me puedo agachar y por eso yo me puedo poner recto. ¿Está bien? Y por eso me puedo mover para un costado o para el otro. ¿Está bien? Ustedes no son personas rígidas, tienen movimiento. Entonces, ahí, entre arriba y abajo, en ese espacio que se ve acá, claramente, lo ven ahí, acá están que acá no se ven, pero está el espacio, ahí están los discos intervertebrales, que son una almohadilla de cartílago, con un gel adentro. Eso forma parte de una almohadilla. Y eso es lo que cuando se lesiona se llama hernia de disco. Cuando se rompe se llama hernia de disco, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. ¿Ven? Ahí veíamos en ese espacio, perdón, ¿ven? Esto visto desde arriba, esto visto desde el costado. Esa almohadilla se llama disco intervertebral. Cuando se rompe, que es este esquema que vemos acá, el núcleo, que es como una especie de gel, se sale, obviamente, y como desde la médula espinal están saliendo estos cables, lo que hace es pellizcar o comprimir ese nervio, y eso es lo que nos da un dolor de la sanflauta y una inmovilidad importante. Eso es la persona que quedan duras de la ciática. Ustedes 1000 veces habrán escuchado a una persona, sobre todo personas ya arriba de los 40, 50 años, que te dicen, no, me quedé duro de la ciática porque hice un mal movimiento, que pin, que pan, que pum, ¿verdad? Es muy probable que tengan una lesión en el disco intervertebral, que puede ser una hernia o puede ser una protrusión. Lo importante es que hay daño en el nervio ciático, que es el nervio que inerva las piernas. Pero es solamente este cable que sale desde la médula espinal hacia la periferia. Acá vemos cómo debería ser normalmente. Acá tenemos, esto es visto desde arriba, una vértebra. Acá es un corte visto desde arriba, esta es la médula espinal. Y acá están saliendo los nervios hacia cumplir su función, que es llevar y traer información al cerebro. Y este es un disco intervertebral normal. Este es un disco intervertebral roto, lo que se llama hernia de disco. Y ven cómo está pellizcando el nervio. Y si vos pellizcas un nervio, generas dolor e inmovilidad, porque los nervios son los que te traen la información del dolor y los que hacen que vos te puedas mover. Ese es el típico persona que queda dura de la espalda baja, lo que las personas llaman la ciática. Lo que pasa es que está involucrado el nervio ciático, por eso lo llaman de esa manera. Entonces la hernia de disco se origina cuando el anillo fibroso se debilita o posteriormente se rompe. Esto deja una ventana de salida del núcleo pulposo, que es lo que yo le dije recién, que es una especie de pulpa gelatinosa, hacia el trayecto de los nervios, dando compresión e inflamación del nervio. La compresión se produce por aplastamiento físico y la inflamación muchas veces también se produce por daño, está comprimiendo al nervio, y además porque esa misma pulpa irrita al nervio. A nivel lumbar, el nervio ciático, que es el que inerva a las piernas, suele ser el más afectado, por eso la famosa ciática. Pero una hernia de disco se puede dar a cualquier nivel, o sea, también una hernia de disco se puede dar a nivel del tórax o a nivel de la cervical. Son mucho menos comunes por una cuestión muy simple. Como yo les dije bien, a medida que yo bajo desde la cabeza hacia la cadera, los discos estos intervertebrales y la columna vertebral soportan más pesos. Entonces es más fácil que se rompa algo que está soportando más peso que algo que soporta menos peso. Entonces en general los discos intervertebrales del cuello, las vértebras del cuello, solamente soportan el peso de la cabeza, entonces suelen no romperse. En cambio, a nivel de la zona de la cadera, la zona lumbar,
sí, porque vos imaginate que si estás haciendo fuerza, que generalmente lo que le pasa a ciertas personas que hacen fuerza, una mala postura, un mal movimiento, están ejerciendo mucho más fuerza y peso, digamos, en la zona de la cadera, porque por ahí, no sé, levantar una bolsa de cemento de 50 kilos, o jugando al rugby, quisieron empujar a 10 tipos que estaban en un mall, y en este caso son 8 tipos, digamos, y obviamente eso le generó, donde más le va a repercutir es en la zona donde más peso se soporta, que es en la zona del lumbar, digamos. Por eso es más fácil que se rompan esos discos intervertebrales, dando esta patología que es la hernia de disco, que es una patología bastante común y frecuente. Bien. Y en general, ¿qué vamos a vender en la farmacia para este tipo de patología? Que es el dolor de la espalda baja. Puede ser inyectable, como es el flexicamin B12, que tiene dexametasona, que es un corticoide para desinflamar, el piroxicam, que es un analgésico, y la vitamina B6 y B12, que ayudan a que el nervio se reconstituya. Y ese es inyectable, es generalmente de venta bajo receta. Después también le podemos vender un Ibuprofen Flex, que es ibuprofeno con clorzoxazona. La clorzoxazona es un relajante muscular. Lo que le va a producir es que se le relajen los músculos del cuerpo, pero principalmente de la zona de la espalda baja, lo que le va a permitir que no haya un desbalance postural, por lo cual eso le permite por ahí menguar el dolor en el caso de que sea producto de una contractura, no de una hernia de disco. Realmente si es hernia de disco va a tener que recurrir a un flexicamin o un oxa B12, que tienen corticoides. Igual de todas maneras, en muchos casos la hernia de disco son dolores que están varios días con ese dolor y por más que tomen lo que tomen, solamente se amortigua el dolor y nada más, digamos, pero no es algo que se les vaya a pasar. Muchas veces son personas que tienen que hacer kinesiología, fisioterapia y algunas hasta se tienen que operar. ¿Está bien? Y a otras se van a tener que bancar las crisis que van a ser dolores que le van a ocurrir cada vez que haga una mala postura. Y le va a pasar de por vida. Entonces, esas personas van a recurrir a la farmacia a comprar este tipo de medicamentos para poder amortiguar el dolor que se les genera en esa crisis, que le va a durar 3-4 días, una semana, 10 días, lo que sea, de acuerdo a la gravedad de la lesión que tenga la persona. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la epilepsia. Ustedes alguna vez seguramente habrán sentido nombrar de esta enfermedad. La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio de la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del cerebro. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que dejan una predisposición en el cerebro a padecer convulsiones recurrentes, que suelen dar lugar a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. Que son una convulsión. Una convulsión o crisis epiléptica o comicial, es un evento súbito, o sea, es un evento que pasa de un momento a otro y generalmente de corta duración, caracterizado por una actividad neuronal anormal y excesiva o bien sincrónica en el cerebro. O sea, es como una especie de cortocircuito en el cerebro. ¿Está bien? Yo les dije varias veces, digamos, que las neuronas se comunican entre sí y les mostré cómo funciona eso a nivel microscópico, que son a nivel de las uniones, en la sinapsis, a nivel de liberar ciertos transmisores, neurotransmisores, digamos, o sinapsis eléctricas, pero siempre a través del axón neuronal, que es el que llega hasta la terminal neuronal, digamos, donde se produce esta sinapsis. Siempre eso es a través de un impulso nervioso, un impulso eléctrico, digamos, es la característica del impulso nervioso, que es eléctrico. Y eso obviamente tiene un orden de forma normal, por eso yo agarro un vaso de agua y lo tomo, por eso tomo mate, cebo, por eso camino, manejo, ando en bicicleta y lo hago de forma ordenada. Cuando hay una especie de cortocircuito, entonces el circuito enormemente complejo, donde las señales eléctricas empiezan a ir de un lado para el otro, eso se llama convulsión y obviamente la persona entra como un shock, cae al piso, se desmorona, empieza a temblar y a sacar espuma por la boca y todo eso, que es lo típico de la convulsión, digamos, que se llama el gran mal, o la convulsión típica, digamos, de la persona con epilepsia. Eso es obviamente en el caso más grave, y ahí vemos un esquema de una persona que queda tirada en el piso, temblando y convulsionando. Eso son algunos segundos nomás. Si fuesen más tiempo sería mortal. ¿Qué debemos hacer? Digamos, una persona de esta característica sufre esto en la farmacia o en la puerta de la farmacia. Esto lo digo, digamos, porque ustedes ya se tienen que acostumbrar desde el vamos de que a la farmacia básicamente acudan personas enfermas. También es cierto que acuda una persona a
comprar un cosmético, qué sé yo, un pañal para un nene, digamos. Pero básicamente a la farmacia acuden personas enfermas o familiares de personas enfermas que padecen alguna enfermedad o algún dolor. Por lo cual, como a la farmacia van a acudir personas epilépticas, también les puede llegar a ocurrir eventualmente una crisis compulsiva. A mí nunca me pasó, por suerte, pero te puede ocurrir, digamos. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Debemos hacer que la persona mantenga o sea, nosotros debemos mantener la calma, debemos tratar de medir un poco, tener una noción temporaria de cuánto dura la convulsión para después decírselo al médico. Tenemos que retirar objetos peligrosos que pueda haber alrededor, porque la persona se puede lastimar. Tenemos que tratar de poner a la persona en esta posición, de costado, con las piernas así inclinadas para abajo. Y debemos proteger, digamos, que no se dañe la cabeza con golpeteo contra el suelo. Eso, y esperar a que básicamente le pase la convulsión para poder llevarla a un hospital o lo que sea. Bien. En el caso de las epilepsias, digamos, lo que se llaman las crisis tónico-clónicas son esto que estamos viendo en esta imagen. La persona empieza a convulsionar, digamos, empieza a temblar así, le empieza a salir saliva por la boca, espuma, tiene pérdida de conciencia, o sea, la persona no está consciente de lo que le está pasando. Obviamente la persona está desplomada en el piso. Eso es la característica de la epilepsia en sus etapas más graves. Después también existen epilepsias, digamos, donde la persona simplemente está aturdida o queda media trabada, digamos. Pero bueno, obviamente hay un grado de epilepsia, digamos, en cuanto a la crisis epiléptica. Algunas son más leves y otras como esta, que son las más complicadas, digamos. Y obviamente eso depende del tipo de epilepsia que la persona tiene. Por lo cual hay una amplísima gama de medicamentos para esta enfermedad que se llaman los antiepilépticos. Los más comunes son los Plénica de Roemers, que es la pregabalina, pero hay un montón de antiepilépticos. En general la Plénica viene en cápsulas, pero también tenemos la Plénica que viene en comprimidos, que se llama la Plénica Practidosis, que viene de 75 miligramos. Esa se puede cortar, y como viene birranulada, o sea, se puede cortar en 3 pedazos, o sea que a la persona se le puede dar 1 tercio, 2 tercios, 1 y 1 tercio, o sea, eso te da la posibilidad de dosificarla, porque la puedes partir. Una cápsula no la puedes partir, la persona la tiene que tomar entera y tiene que tomar toda la dosis. Otra es la carbamazepina, otra de los antiepilépticos más utilizados. El Tegretol, que es la marca de Novartis, la botella de Novartis, que también es carbamazepina. Tenemos la fenitoína, que es la droga, que es el Epamin, digamos, la de hilera. Tenemos el Logical, que es valproato de magnesio, el laboratorio Esteva, y el Valcote, que es divalproato de sodio de laboratorios Abbott. Estos son los antiepilépticos más comunes. Algunos vienen en jarabes, que son para nenes, y muchos vienen en comprimidos, que son más que nada para adultos o para adolescentes. Bien. Otra de las enfermedades, digamos, que vamos a hablar del sistema nervioso es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un diagnóstico psiquiátrico que abarca un amplio grupo de trastornos mentales crónicos que son graves, digamos, caracterizado a menudo por conductas que resultan anómalas para la comunidad y una percepción alterada de la realidad. La esquizofrenia causa además un cambio mantenido en varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente de la conciencia de la realidad, y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja, en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas, y una significativa disfunción social. O sea, la esquizofrenia es una enfermedad mental, ¿no? Muchas de las personas con esquizofrenia están en instituciones mentales, o sea, viven apartadas de la sociedad porque no pueden estar normalmente libres por la sociedad, ¿no? No pueden vivir solas en su casa, se terminan peleando con la familia, apartándose, no pueden formar una familia. Son personas que están muy alteradas mentalmente, en sus facultades mentales. Entre los síntomas frecuentes están las creencias delirantes, pensamiento confuso, alucinaciones auditivas, reducción de las actividades sociales y aislamiento. El tratamiento farmacológico de primera línea son los medicamentos antipsicóticos que fundamentalmente actúan suprimiendo la actividad de la dopamina. Estos son antidopaminérgicos. Como vimos en el caso del Parkinson, se le dan medicamentos dopaminérgicos, o sea que son análogos de la dopamina. En el caso de la esquizofrenia es lo contrario, tratamos de suprimirle la liberación de dopamina en las sinapsis químicas de las vías dopaminérgicas. En casos más graves,
donde hay riesgo para el mismo paciente y para otros a su alrededor, puede ser indicada la hospitalización involuntaria, o sea, las instituciones neuropsiquiátricas. Los pacientes esquizofrénicos suelen tener otros problemas de salud, incluyendo drogadependencia, depresión y trastorno de ansiedad, así como problemas sociales como desempleo, pobreza y baja calidad de vida. Por supuesto, ningún empleador va a tomar a un esquizofrénico en un trabajo, por lo cual pues eso es un cuadro muy complejo que obviamente la mayoría termina hospitalizado, digamos, viviendo en un psiquiátrico, en un loquero, se le decía normalmente un loquero, ¿no? Porque es una persona que no puede desempeñarse normalmente porque no va a poder conseguir trabajo, la familia no se lo va a poder bancar, o sea, es una persona que está muy alterada y no se los puede controlar en un ambiente normal de la sociedad, digamos. Por eso terminan en instituciones especializadas para tratar con este tipo de pacientes, en la mayoría de los casos, ¿no? Bien, los medicamentos más utilizados en estos casos son el alopidol, que es aloperidol, de laboratorio Janssen, que bueno, puede venir en forma de gotas o también de inyectable. El Iracem, que es la marca del laboratorio Roemer, que la droga es el aripiprazol. Otros antipsicóticos. Ojo, estos medicamentos no solo se utilizan en la esquizofrenia, sino que son más bien antipsicóticos, como la risperidona, el más común es el risperindicador, el Midax, que es la olanzapina, el Seroquel, que es la quetiapina, de Vagó. Todos estos son antipsicóticos. Hay otra psicosis, ¿no? La esquizofrenia está dentro de la psicosis. Es una enfermedad que está dentro de la psicosis, que es una amplia gama de enfermedades, por eso estos los vamos a dispensar para distintos tipos de pacientes. Generalmente pacientes maníacos, ¿no? Psicóticos. Por eso se llaman antipsicóticos, pero no. Si bien la esquizofrenia es una de las más comunes, no es la única psicosis que existe. Por lo cual, estos medicamentos no van a ser exclusivos solo de la esquizofrenia. ¿Está bien? O sea, las patologías mentales son muy complejas, no las vamos a poder abordar en suma profundidad toda, pero sí lo más importante para mí es que vayan conociendo esta clase de medicamentos. Todos estos medicamentos son de venta bajo receta archivada, son de venta bajo receta por duplicado. Si el paciente no viene con 2 recetas en la mano, no se lo vendemos. ¿Está bien? Obviamente tiene que tener receta, todo demás tiene que venir con receta archivada, porque esto se asienta en los libros porque son psicotrópicos. Y esto el farmacéutico lo va a asentar en el libro de psicotrópicos. Ustedes que son técnicos no van a hacer ese trabajo, pero sí cuando lo dispensen van a tener que venderlos bajo condición de receta archivada. ¿Está bien? Pues son psicotrópicos, porque son medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, sobre la conciencia, sobre las facultades mentales. Entonces son psicotrópicos. Y se tiene que vender solo con venta bajo receta archivada. De hecho, fíjense que acá lo dice. Venta bajo receta archivada. Venta bajo receta archivada, ¿ven? Así que eso de alguna manera cuando lo lean lo van a ver en la cajita cuando lo vean, así que les va a ser simple también entenderlo. Igual de todas maneras, estos van a estar bajo control del farmacéutico. Esto del farmacéutico, o sea, lo tenemos bajo llave, así que tampoco ustedes, de hecho ustedes tampoco lo van a tocar mucho, solamente a la hora de venderlo. El farmacéutico es el que lo ordena y el farmacéutico es el que simplemente autoriza que el técnico pueda sacarlo de un gabinete que está bajo llave. ¿Por qué? Porque con esto te cierran la farmacia. Vos tenés que demostrarle al Ministerio de Salud que vos estás vendiendo esto bajo receta archivada, por lo cual vos esas recetas las tenés que ir cargando un libro y vos, obviamente eso hay más o menos una especie de contralor entre lo que vos compraste con los remitos y lo que salió en forma de venta. O sea que no podés estar vendiendo estos psicotrópicos, digamos, de forma descontrolada porque te cierran la farmacia y además el farmacéutico puede tener una responsabilidad penal. Por eso siempre el farmacéutico, digamos, es al que ustedes tienen que acudir y preguntarle muchas cosas porque te está jugando el pellejo, siempre es el farmacéutico. A ustedes como técnicos nunca les va a pasar nada, por eso están bajo las órdenes del farmacéutico, que es el responsable legal de todas estas cuestiones, de que el paciente no se muera, no tenga ningún problema por haberle dado mal un medicamento. Cualquier error siempre lo va a pagar el farmacéutico porque es el responsable profesional de la farmacia, que está obviamente muy regulada por la ley y por el Ministerio de Salud. Entonces en estos casos van a tener que ir a buscar estos medicamentos al gabinete, que es un lugar de metal que tiene un candado. No están en la góndola común del depósito estos medicamentos. Bien,
Ya a este punto, digamos, ya que entramos a hablar de lo que son las enfermedades mentales, tenemos que diferenciar lo que es la psicología de la psiquiatría. ¿Está bien? La psiquiatría es todo esto que vengo hablando, es una rama de la medicina y de la farmacología, en la cual el psiquiatra puede operar, o el neuropsiquiatra, digamos, o medicar. En cambio, la psicología, obviamente el psicólogo no es un médico y el psicólogo no puede medicar. Nunca alguien va a venir a una farmacia con una receta de un psicólogo, ténganlo en claro esto. En general, personas que vengan con este tipo de medicamentos de receta archivada van a ser psiquiatras, aunque también puede ser un médico común el que los prescriba. Nunca nadie va a poder pisar una farmacia con una receta de un psicólogo. De hecho, los psicólogos no hacen recetas, porque los psicólogos, o sea, la psicología es una disciplina que tiene como objetivo analizar los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. La palabra psicología proviene del griego psico, que significa alma, psique o actividad mental, ideología, que significa estudio o tratado. O sea, lo que hace la psicología es estudiar el comportamiento humano, no la alteración de las vías dopaminérgicas, serotoninérgicas y todo esto, y rupturas del cerebro y problemas en el cerebro, digamos, que te ocasionan una determinada enfermedad, o sea, problemas acá en alguna área del pensamiento y qué sé yo, que lo que te generan enfermedades concretas, que todas las que te estoy hablando, el Parkinson, el Alzheimer, la esquizofrenia, la demencia y la locura y toda esa historia, tienen daños en alguna parte fisiológico-anatómica y por eso se tratan con medicamentos, con operaciones, o con internación en neuropsiquiátrico o lo que sea. Eso es la parte anatómico-fisiológica, física. En cambio, la psicología habla de la parte de la conducta, del subconsciente y de las experiencias de la persona, que obviamente, por eso es tan compleja el sistema nervioso central, y por eso se lo aclaré desde un principio, que uno va a hacer el mayor esfuerzo porque entiendan lo mayor posible, pero lo que a mí más me interesa es que entiendan todo esto que yo les estoy hablando de los fármacos, que es lo que van a hacer, que es vender fármacos, pero obviamente tienen que estar formados, aunque sea levemente, en estas disciplinas. Y en la clase de hoy quiero que entiendan esa diferencia entre lo que es lo psicológico, la psiquis, y que tiene que ver con la experiencia del ser humano y su comportamiento y su personalidad, con lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y su funcionamiento normal, y las anormalidades que generan enfermedades psiquiátricas. O sea, diferenciar la psiquiatría de la psicología. También diferenciar el daño neuronal de los comportamientos traumáticos de un individuo. Porque fue a la guerra, porque fue una persona que fue violada, porque fue una persona que fue maltratada, porque es una persona discriminada. También una persona de raza africana que lo discriminaron y le generaron todo un trauma social. Bueno, todo eso tiene que ver con la psicología. ¿Está bien? Personas que tuvieron una experiencia muy traumática por la muerte de un familiar, o personas que fueron a la guerra y vinieron con lo que se llama el estrés postraumático, digamos, que eso se trata con los métodos de psicoanálisis, que es la foto que está acá, se trata charlando y tratando de que la persona supere ese trauma, porque es una cuestión de experiencias vividas. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Muchas veces esas experiencias traumáticas también pueden generar daños a través de las sinapsis neuronales, porque todo eso es muy complejo y está todo muy interaccionado, y muchas veces estas personas que tienen algún tipo de trauma terminan estando medicadas con medicamentos, con fármacos, digamos, que adquieren en nuestra farmacia. O sea que esto hace que sea complejo y que haya una interacción entre las experiencias vividas por la persona y cómo eso a su vez también puede dañar vías en la neurotransmisión y al revés también. O sea, personas que en verdad tienen problemas sociales, digamos, que eso obviamente les genera un trauma y una angustia social, digamos, desde su punto de vista de que no pueden interaccionar normalmente con personas, porque son personas enfermas desde el punto de vista psiquiátrico, y obviamente eso les genera a su vez una depresión y una angustia social, el hecho de que todo el mundo es normal y todo el mundo está libremente por ahí, y estos son generalmente niños que están en escuelas especiales, niños a los cuales generalmente no pueden jugar en el barrio normalmente con otros, porque son niños esquizofrénicos, maníacos,
y con otros trastornos mentales. O sea que todo eso a su vez les genera un aislamiento de la sociedad y obviamente eso también les genera problemas psicológicos y traumas en la niñez o en la adultez también, ¿no? O sea, todo eso está interaccionado. Pero a mí sí me importa que ustedes sepan diferenciar lo que es tener un problema en una vía nerviosa, en la vía del sistema nervioso central, desde el punto de vista anatómico-fisiológico, por algún daño o por algún problema congénito de personas que nacen ya con esa enfermedad, que lo diferencien de una persona que está angustiada o deprimida porque tuvo un trauma de algún hecho que haya vivido, y obviamente un hecho traumático, y lo haya generado esa angustia por motivos de discriminación, de bullying o de lo que sea, o de que fue a la guerra de Malvinas, o de que lo violaron, a una persona que la violaron, la abusaron sexualmente y quedó traumada, y hasta hay personas que quedan demasiado traumadas y terminan hospitalizadas en hospitales neuropsiquiátricos, pero no porque hayan tenido un problema en la neurotransmisión de algún neurotransmisor, sino que tuvieron un trauma muy fuerte que les generó un descontrol total en toda su estructura de pensamiento, su estructura mental. Así que estas cosas interaccionan, ¿está bien? Son cosas distintas, pero que interaccionan y que generan fenómenos muy complejos como la mente humana, el comportamiento, la locura, la esquizofrenia y todo lo que puede derivar, y el psicoanálisis y todo lo que puede derivar acá, por lo cual esa es la idea, digamos, de la clase, que tengan también, que sepan diferenciar estas cuestiones. No que se conviertan en psicólogos, porque es una carrera universitaria de 6 años, no van a salir siendo neuropsiquiatras, que son una carrera de 6 años más 4 años de especialización en un hospital, pero sí que entiendan la diferencia entre estos conceptos que estoy vertiendo en la clase. La psiquiatría es la especialidad médica que estudia las enfermedades mentales, sus tipos, causas, cursos y tratamientos. Los psiquiatras, por lo tanto, son médicos que después de licenciarse en medicina se especializan en psiquiatría. O sea, para ser psiquiatra primero tenés que ser médico, estudias 6 años en una universidad, generalmente te lleva 7 u 8, y después tenés que entrar a una residencia, hacer 4 años en un hospital, y a partir de esos 4 años de residencia podés rendir el examen para ser especialista en psiquiatría, como muchas otras especialidades de la medicina. El concepto del diagnóstico psiquiátrico y las funciones de la psiquiatría han variado. Bueno, yo, por ejemplo, estudié 6 años en la Universidad Nacional de La Plata, estudié farmacia, y luego hice la residencia en el Hospital San Roque en Conet, en La Plata, y obtuve la especialidad en farmacia hospitalaria, digamos, que es la que me da la posibilidad de ser especialista en farmacología, etc. En elaboración de medicamentos para pacientes individualizados. Por eso le digo, digamos, estas son cosas que tardas muchísimo tiempo en entender en su complejidad y en su cabalidad, pero creo que a efectos prácticos, digamos, de lo que es una auxiliar de farmacia, creo que vienen teniendo van a tener una formación bastante considerable, si entienden los conceptos más importantes de esta clase. Bueno, esto es lo que quiero que entiendan. Básicamente acá hay un cuadro de Pedro Bruegel el Viejo, que era un pintor de los llamados pintores flamencos, holandés, digamos, que hace este cuadro, digamos, que estamos viendo, es un cuadro, digamos, del siglo XVI, y acá estamos viendo lo que se llama una trepanación, una lobotomía. En esa época ya se creía que sacando determinada parte del cerebro de una persona se le podía cambiar el comportamiento, por esto que yo les decía, de que determinadas áreas del cerebro están asociadas con determinadas partes del comportamiento humano. Era una bestialidad lo que hacían en esa época, pero bueno, alguna lógica tenía, y esos son los albores de la psiquiatría. Por eso les puse este cuadro de uno de los pintores del renacentismo, digamos. Es una clase. Rubens, Pedro Bruegel el Viejo, Rembrandt, son los pintores que a mí me encantan. Muchos de esos cuadros están en el Museo del Prado de Madrid, la verdad que tienen unas obras magníficas. Y bueno, en este caso, mirá vos, estaban retratando a un psiquiatra medieval del Renacimiento, una locura, ¿no? Operando a una persona con unos conocimientos extremadamente rudimentarios, pero bueno, como ustedes saben, todo esto
de la medicina y la farmacología viene desde antaño. También hay muchas experiencias, digamos, de hierbas medicinales y otras hierbas que se utilizaban en la antigüedad, digamos, y muchas de las cuales han ido dando, han llegado hasta nuestros días, digamos, a lo que es la farmacología moderna. De hecho, también la herboristería, que es la rama de la farmacología que directamente dispensa pedazos de planta, que las personas lo toman en un té, una infusión, etc. Bueno, un té es una infusión, ¿no? Macerado, tienen que ver con esto, ¿no? Con muchos saberes populares que vienen de antaño. Bueno, esto es un cuadro de la locura, de la demencia, también es un cuadro renacentista. Este creo que es de Rembrandt. De lo que ya, digamos, o sea, el tema de la psiquiatría, de la psicología, de la locura, de la demencia, ya es algo que viene también de antaño, ¿no? Obviamente el concepto de demencia ha ido cambiando. De hecho, había personas que se las consideraba embrujadas, había personas que se las consideraba que el diablo les había entrado adentro. O sea, cómo la humanidad ha ido, la civilización humana ha ido interaccionando con las enfermedades mentales. Es un largo proceso, es diverso, pero bueno, hoy nosotros lo tratamos más que nada desde el punto de vista de la farmacología y sin ningún tipo de prejuicio ni de aseveración, sino como una enfermedad más. O sea, las enfermedades mentales son una enfermedad más y nosotros, como vamos a trabajar en farmacia, ustedes van a trabajar en farmacia y tienen que entender, como yo les decía de antemano, que a la farmacia van a venir personas enfermas o sus familiares que también están un poco sometidos al trato cotidiano con personas enfermas y tenemos que saber tratarlos. O sea, van a venir personas que tienen enfermedad bipolar, van a venir personas que tienen depresión, etc. Entonces tenemos que tratar de entender, digamos, y de atenderlos sabiendo, digamos, de antemano que son personas que obviamente tienen que pueden tener algún tipo de trastorno en su comportamiento, por lo cual lo que consideraríamos una falta en una persona, en la otra, la verdad que qué sé yo, podríamos dejarlo pasar y seguir adelante, pues una persona que obviamente no es normal en sus facultades mentales, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, esta es una de las últimas filminas, de la cual vamos a hablar de la depresión, que también es un efecto multifactorial, como yo les dije antes, que también había una gran interacción en lo que es la psicología de la persona y la psiquiatría de la persona. La depresión puede venir también por un mal funcionamiento del sistema nervioso central, como también puede venir por experiencias o por experiencias traumáticas o por experiencias cotidianas. Personas, por ejemplo, que están desempleadas, que no consiguen trabajo, terminan deprimiéndose. Obviamente, por ejemplo, sustancias que llevan a la depresión, como por ejemplo el alcohol, las drogas de abuso. Como yo les decía, las drogas pueden generar mucha euforia en un primer momento y luego generan depresión. Y eso se va acentuando cada vez más. ¿Está bien? Cada vez la depresión es más marcada que la euforia. Así que los drogadictos también pueden terminar muy deprimidos y obviamente eso mismo que yo les decía, esas drogas de abuso también pueden ir rompiendo funciones mentales, digamos, del cerebro y de la médula espinal y de los nervios en general, por lo que generan el doble efecto psicológico, psiquiátrico. Psicológico porque son personas que quedan al margen de la sociedad, personas que pierden su trabajo, pierden su familia, pierden su pareja, pierden sus amigos, eso les genera una gran depresión. A las personas drogadictas, digamos en serio, las personas que se drogan cotidianamente. Y por supuesto esto también les genera daño físico en las neuronas. Entonces todo ese cuadro de las personas que se drogan es un cuadro completo, digamos, desde el punto de vista físico y social. Entonces, la depresión, digamos, si vamos a su definición, la depresión es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico, por eso remarco esta introducción que les hacía. La depresión suele ser psiquiátrica y psicológica y describe un trastorno del estado de ánimo. O sea, la depresión no es algo, una pavada de estoy triste. O sea, la depresión es un cuadro, digamos, son personas que están de forma crónica en un estado muy complicado, les hace muy difícil emprender cualquier cosa, les hace muy difícil llevar adelante la vida normal. No es estar triste una semana porque te peleaste con tu pareja. ¿Está bien? O estar triste porque perdiste un laburo y estás mal o te mandaste una macana, lo que sea. No es ese tipo de tristeza. La depresión es un cuadro mucho más complejo y mucho más multidimensional, ya que es psiquiátrico y psicológico.
Puede ser transitorio o permanente. La depresión está caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y sobre todo culpabilidad. La culpa es muy importante en el tema de la depresión. La persona se siente muy culpable de algo, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos depresivos pueden estar en mayor o menor grado acompañados de ansiedad. La depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, incluso somático. Somático ya es cuando tenés problemas en lo que sea, el movimiento, la postura y eso. En la mayor parte de los casos el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse en cuadros de expresión parecida como los trastornos de ansiedad. El tratamiento es con antidepresivos. Ahora les voy a hablar cuáles son los medicamentos antidepresivos, pero desde el punto de vista farmacológico, la depresión se trata con medicamentos antidepresivos. Es el único que ha demostrado una evidencia significativa de efectividad en depresiones mayores y en depresiones psicóticas. En general, los pacientes presentan mejor tolerancia a los modernos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que los clásicos antidepresivos tricíclicos, y hay que tener en cuenta que el efecto antidepresivo tarda unas 2 semanas en aparecer, aumentando progresivamente hasta su pico de máxima eficacia en torno a los 2 meses. O sea, una persona que tiene una depresión empieza a tomar hoy un fármaco antidepresivo, pero recién va a tener a las 2 semanas empezar a sentir los efectos, y a los 2 meses va a tener su máximo efecto, que obviamente ahí a partir de ahí va a obtener un estado estacionario, un equilibrio, y todos los días va a tomar su medicación y va a mantener ese estado, ese efecto. Eso es una característica muy concreta de los antidepresivos. ¿Bien? Hay que explicarle a la persona que no va, o al familiar que venga a comprarlo, que no va a sentir efectos inmediatos, sino que lo va a empezar a sentir a partir de las 2 semanas. En cuanto al tratamiento con antidepresivo, debe mantenerse por lo menos durante 6 a 12 meses para evitar el riesgo de recaídas, aunque el efecto completo pueda conseguirse al mes del inicio del tratamiento. O sea, en general una persona que empieza a tomar antidepresivos por lo menos lo tiene que tomar unos 6 meses o a un año, y siempre se debe ir retirando la dosis de a poquito. ¿Está bien? Por más que la persona ya haya mejorado en su depresión, nunca hay que cortárselo de golpe porque puede tener un efecto rebote. Por lo cual siempre la retirada de los antidepresivos es paulatina. De a poquito se empieza a retirar la dosis. El origen de la depresión es multifactorial, como se los dije, y en su aparición influyen factores biológicos, genéticos y psicosociales. Una depresión puede ser por muchísimos motivos, digamos. ¿Está bien? Bien. En cuanto a los antidepresivos, tenemos los que se llaman los agentes inhibidores de la serotonina, digamos que son la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram. Son antidepresivos ansiolíticos. Después tenemos, yo les nombro los más importantes, ahí hay un montón porque bueno, es un cuadro, pero yo les voy a nombrar los más importantes que se venden en la farmacia, que es la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina, el bupropión más o menos, la tamoxetina sí, la mirtazapina, la mitriptilina y la imipramina más o menos. La fluoxetina, la sertralina sí son medicamentos que se venden bastante, la paroxetina, citalopram y escitalopram. Esos son los más importantes. Acá le pongo algunos de los efectos adversos, que eso se los pueden comentar los pacientes. Directamente esto, yo diría en estos casos, ustedes que van a ser auxiliares, nos los transmitan a nosotros, a los farmacéuticos, que estamos un poquito bastante más formados, porque son casos más complejos. O sea, ustedes simplemente sepan que estos son los antidepresivos que se van a trabajar, y en algún caso de alguna, siempre igual, ¿no? Pero sobre todo en estos casos, alguna pregunta media compleja la deriva del farmacéutico. Tenemos el Atenix, que es la sertralina del laboratorio Rafo, el Foxetin, que es la fluoxetina del laboratorio Gador, el Zoloft, que es la sertralina del laboratorio Pfizer, el Meridian, que es el escitalopram del laboratorio Roemers, el Ixium, que es la desvenlafaxina de Roemers, el Otranal es el bupropión de Rafo, el Comenter es la mirtazapina de Rafo, el Recit es la atomoxetina de Gador, el Elafax es la venlafaxina de Gador, el Cesarem es la venlafaxina de Roemers, y el Triptanol es la amitriptilina de Bagor. Estos son dentro de todos los antidepresivos más comunes, que son muchos los que están acá en el cuadro. Vemos todos estos. Bueno, yo les puse, más allá de que esto obviamente siempre les hablé de droga acá. Yo les dije, estos son los antidepresivos más comunes, les hablé del principio activo, de la droga. Y acá no solamente les hablé de la droga, del principio activo, sino que además ya les puse marca y les puse cajita
como para que también vayan asociando a lo que van a tener que ir a buscar. Estos también están, recuerden, estos también son de venta bajo receta archivada, como bien dice acá, también van a ser con receta doble, y estos están también en el gabinete, que es cerrado, que es un armario de chapa que tiene un candado. También, estos también están bajo supervisión del farmacéutico, porque estos también el farmacéutico después los pasa, o sea, yo digamos, los paso al libro de psicotrópicos, que es el que nos va a controlar las inspecciones regulares que nos hace el Ministerio de Salud. Porque estos también suelen ser drogas de abuso. Son drogas legales, pero también suelen ser de abuso por drogadictos. Entonces, estos siempre tienen que estar vendidos, digamos, expendidos bajo receta doble. Así que bueno, les agradezco mucho por su atención. Esta es una clase grabada, de todas maneras me pueden mandar consultas al grupo de WhatsApp. Cualquier consulta que me vaya surgiendo me la mandan al grupo de WhatsApp, me lo mandan al privado por WhatsApp y yo no tengo ningún problema en respondérselas. Y recuerden que tienen que hacer la actividad 21 y bueno, esta semana va a haber clases normales el martes, o sea, mañana martes va a ser presencial y el jueves de esta semana va a ser online.